Bien, bienvenido Jorge Meléndez Preciado. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti, otro a Salvador, que está aquí muy temprano, y esperando a Marta Olivia. Así es, gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Julio, un gran gusto arrancar la semana en esta mesa contigo, con Jorge y con Marta Olivia, que no tardará en sumarse. Así es. Salvador, ya dinos la neta y acortemos la mesa. Dinos rápidamente qué pasó en Nuevo León, qué pasó, qué sucedió, y ya con eso cerramos el changarro temprano hoy. ¿Qué pasó, Salvador? Exacto, bueno, pues vaya, rebambaramba, dirían los narradores deportivos, ¿no? De lo que ocurrió en Nuevo León, pues es un enfrentamiento entre el PRIAN y Movimiento Ciudadano que se pelean, pues no solo el Estado, se pelean el segundo lugar de la carrera presidencial. Y por lo menos en este forcejeo parece que van ganando el PRIAN, porque ya descarriló a Samuel García como opción presidencial, que era una amenaza complicada para su candidata, para para Xochitl Gálvez. Y entonces, me parece que el primer efecto es ese, es que se queda Movimiento Ciudadano a la vera de ver cuál va a ser su candidata o candidato presidencial. Sin embargo, Samuel García parecía la opción que podía arrebatarle votos a Xochitl Gálvez, incluso rebasarla en el segundo lugar, en esas especies de semifinales que se van a medir ahorita de aquí a febrero, marzo, entre el PRIAN y el Movimiento Ciudadano, a ver quién entra de lleno a la carrera por la presidencia a partir de las campañas que iniciarán ya formalmente en marzo, abril, hacia junio. Entonces, tenemos ese efecto. Ahora bien, en Nuevo León, pues tenemos una suerte de dos gobernadores, un gobernador constitucional, digamos, elegido por los neoloneses, pero que a la vez tiene una carta, permiso para ausentarse, y que él argumenta que pues la retire y que él sigue siendo el gobernador. Pero del otro lado, al PRIAN ya nombró un gobernador interino que es de su agrado y que pues ahora la discusión estará en el Congreso, incluso me parece que llegará a la Suprema Corte de Justicia la solución de Salvador, quién es el gobernador. Salvador, déjame Sí. comentarte que ya renunció a su Ya cargo renunció. Luis Enrique Orozco, el Sí. gobernador, ya renunció. Dice Ya que para renunció. darle paso, luego de una reunión en la que estuvieron los representantes de los tres poderes del Estado, y renunció acompañado del presidente de la directiva del Congreso, y eso le cede el paso ya al propio Samuel García, aunque habremos de ver qué sucede en este inter. ¿Hubo gobernador interino o no hubo? Si declina, es reconocer que sí hubo. Los actos que hizo Samuel García mientras había un gobernador interino, ¿son válidos o no son válidos? ¿Hubo alguna infracción legal? En fin, ahí va. La telenovela va por ese camino, Salvador. Pues bueno, pues va avanzando minuto a minuto esta gran Sí, sí, sí. telenovela, está divertidísima. Sí, así es, Salvador. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez Preciado, ¿qué opinas? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo vas viendo la telenovela de esta rebambaramba, como dijo hace ratito Salvador Frausto, que es un americanismo que quiere decir desorden, despiporre? Eso es la rebambaramba. Jorge Meléndez, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, yo creo que es un error gravísimo de todos los que estuvieron metidos ahí. Primera, Samuel se va y sabe que tiene un Congreso en contra y quiere dejar a su secretario general y no lo puede hacer. Luego nombran a este señor Orozco, él acepta y ahora renuncia. Es decir, hay error tras error tras error, y no solamente del señor Samuel García, sino de Dante Delgado. ¿Cómo Dante lanza a Samuel a esa aventura sin tener amarrados las
fuerzas y las cadenas para que el que lo sustituya sea de Movimiento Ciudadano y no alguien contrario a Movimiento Ciudadano, que obviamente una de las primeras cuestiones que haría, y tú lo dijiste, sería hurgar en una serie de cosas que parecen ilícitas, entre ellas una organización que se llama MAR-A, que es de Mariana Rodríguez. Entonces, es un error verdaderamente de la política elemental no haber hecho. Segundo lugar, la señora Xóchitl Gálvez vuelve a aparecer y dice, qué bueno que ya quitaron este cuate que estaba ahí haciendo todo, y a los minutos o antes lanza una cuerda y dice, ¿y por qué Movimiento Ciudadano no se une con nosotros? O sea, la señora Xóchitl Gálvez de verdad no sabe ni qué está haciendo, y ahora que he leído en la prensa, qué bueno que Kenia López Rabadán anda con ella para arriba y para abajo, y ella sí la está asesorando y demás, pues la asesoría es de kinder, por no decir que de más abajo. O sea que la señora Xóchitl dice una cosa, al rato dice otra y demás. Tercer lugar, el Movimiento Ciudadano, que le quería quitar y le estaba quitando, a manera de ver, votos a Xóchitl y a todos los partidos, pues ahora puede estar un poco más tranquilo, aunque las últimas encuestas, si creemos en ella, que todo el mundo dudamos ya de las encuestas, vuelven a decir, López Obrador o Claudia Sheinbaum, velo como quieras, tienen de los 50 años para arriba como el 70% del voto. Pero de los nuevos votantes también tienen una parte muy destacada. Los morenistas, que también traen ahí una bola de cosas que después hablaremos. Y los que están, a los que llaman switchers, y que eran por los que peleaban personajes como Aguilar Camín, Jorge Castañeda y demás, para que se vayan con Xóchitl Gálvez, pues están todavía indecisos. O sea, Claro. hay un verdadero despiporre, yo diría, para recordar a Eulalio González, ahí, que ya no sabemos qué va a pasar. Primero, políticos muy malos. Sí. Segunda, decisiones pésimas. Y tercera, hasta van a embarrar a la Suprema Corte todo porque nombran a uno y luego qué va a pasar con lo que hicieron. Claro, bien, Jorge, gracias. Bienvenida, Marta Olivia López. ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarlos. Disculpen este duende del internet andaba duro hoy. Saludos, Jorge Meléndez, Salvador. Gracias. Marta, estamos revisando en primera instancia lo sucedido en Nuevo León, la revisión en general, a sabiendas de que Luis Enrique Orozco, el gobernador interino, ha declinado ya a su cargo, dice que lo hace para ceder el paso a la reasunción del cargo de Samuel García y en aras de que se restablezca la gobernabilidad. ¿Qué opinas de todo esto, Marta Olivia? Bueno, fíjate que estaba revisando yo alguna de las colaboraciones y yo me entraba una duda, decía, Samuel García tiene que medir muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere hacer y si quiere dejar la gubernatura porque se puede convertir en un lío legal. Pero bueno, en general, creo que lo que estamos viendo en Nuevo León bien pudiera asemejarse a una novela de Ibargüengoitia, a propósito del reciente aniversario luctuoso del gran escritor mexicano. Lo de Nuevo León y Samuel García pasó de lo cómico a lo confuso y de lo confuso a lo trágico
Y bueno, ahorita de lo trágico a lo sorprendente. Me parece que quien resulta más beneficiado con todo este enredo político, electoral, judicial, de asunciones, reasunciones y demás, es Morena y la Cuarta T, siendo la mayor perdedora tanto la alianza PRIAN-RD e invariablemente Xóchitl Gálvez. Y es que esta situación primero pone a Morena y a su líder político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la figura central en la política mexicana, no sé si podría decir sensata, pero sí central, que pide que se respete el voto popular de los neoloneses, que en 2021 votaron por Samuel García como su gobernador y por lo tanto solicita que García siga en el Ejecutivo. También le da armas al presidente para darle una repasada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, de acuerdo a lo que dijo AMLO, son capaces, así lo dijo textual, hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución de alguien que fue electo democráticamente. Y digo que tanto PRIAN como PRIAN-RD como Gálvez son los grandes perdedores porque se ganan un enemigo político, más en la figura de Samuel García y el MC, que indirectamente se vuelven los principales críticos de esta alianza de derecha, y esas críticas se van a escuchar claro y fuerte durante toda la campaña presidencial. Así que aquellos que aún no estaban convencidos de votar por Xóchitl Gálvez, finalmente se van a decantar por otra opción política, ya sea el proyecto de Claudia o el que presente Movimiento Ciudadano. Esto es mi primera aportación. Gracias, Marta Olivia. Salvador, ¿y cómo ves cómo queda Movimiento Ciudadano? De pronto Samuel García prefiere regresar corriendo a Nuevo León que seguir luchando por la suerte nacional en la que él decía que estaba impactando a todo el sistema político mexicano y que ya casi la tenían ganada, que en pocos días habían generado una enorme expectativa. ¿Cómo queda MC? ¿Cómo ves ahí el camino, Salvador? Bueno, queda abollado, digamos, MC, era discursivo, posición de que ellos ya eran segundo lugar, eso es falso. Nos dimos a la tarea en Milenio de revisar una gran cantidad de datos electorales, entre ellos la llamada Polls MX, que es la encuesta de encuestas, que es un promedio de las encuestas, digamos, más serias. Y MC había subido un poco, pero de 5 a 6, 7 puntos en las preferencias electorales, y Claudia se mantenía al frente con una distancia muy importante sobre Xóchitl Gálvez, que no rebasaba Xóchitl el 30%, y tenía a Claudia incluso por encima del 60%, es decir, 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez según algunas encuestas, 20 según algunas otras, y la verdad es que Movimiento Ciudadano desde hace año y medio, cuando no tenía candidato, tenía 14% de las preferencias electorales. Después, con las dudas y con el surgimiento de los nombres de Xóchitl y de Sheinbaum, se fortalecieron estas dos y Movimiento Ciudadano no crecía, al contrario, bajó de los 2 dígitos y se instaló en el 5-6% y de ahí no subía. Entonces, hay que ver a quién van a nombrar, y esta persona que van a nombrar pues va a poder empezar a hacer campañas hacia febrero, y pues arrancan bastante tarde. No sé qué vayan a hacer en la convención de Movimiento Ciudadano, qué reglas vayan a poner para poder meterse a la competencia, pero sin duda en este análisis de datos que hicimos vemos que Claudia domina no solo las encuestas preelectorales a 6 meses de las elecciones, sino que domina la conversación pública. Las búsquedas en Google, salvo en julio y agosto, que dominó Xóchitl Gálvez, Claudia ha dominado desde hace año y medio la conversación y las búsquedas. Los ciudadanos que teclean y quieren saber sobre las aspirantes presidenciales o los políticos mexicanos, han dominado Claudia. Y la presencia en medios también, salvo julio y agosto, que es cuando se da el llamado boom Xóchitl, que sí, hay un frenesí en los medios y prácticamente duplica a Xóchitl Gálvez su presencia en medios en esos 2 meses con respecto a Claudia.
había una fascinación de los medios electrónicos y impresos y digitales sobre la figura de Xóchitl Gálvez, pero se caen en septiembre y regresa a un nivel habitual, que ya es por debajo de Claudia. Es decir, Xóchitl y el candidato de MC primero tendrían que entusiasmar a los ciudadanos, hacer que los busquen en Google, que los medios se fascinen por ellos, y después, como efecto de eso, podrían subir en las simpatías ciudadanas. El fenómeno Xóchitl, según la medición que hicimos, sumó 4 puntos entre finales de junio y mediados de septiembre a la alianza del PRIAN, pero después se desploma. Es decir, en realidad, para finales de noviembre, Xóchitl le resta 1 punto a la alianza de PRI-PAN-PRD. Es decir, en términos generales, no ha sumado respecto a los números que tenía la alianza en junio, julio de este año, que es cuando se nombran a las 2 aspirantes por sus respectivos frentes. En cambio, Claudia le ha sumado 6 puntos a la coalición encabezada por Morena. Y entonces, pues hasta ahí lo dejo, pero Claudia, en medio de todo este asunto, sigue, digamos, caminando firme al frente de los indicadores electorales que se pueden ver y medir con herramientas incluso de inteligencia artificial. Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo queda Movimiento Ciudadano? ¿Quién será la candidatura? Hablan de que puede quedar el propio Dante Delgado, quien está ahorita reunida la élite de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado va a dar una rueda de prensa o un mensaje un poco más tarde. Estaremos atentos. Si alcanzamos a presentar alguna fracción de lo que esté diciendo, lo haremos en vivo. Pero en general, ¿cómo ves, Jorge? ¿Cómo queda Movimiento Ciudadano? ¿Quién quedará de precandidato? Dante Delgado, Jorge Álvarez Maínez, Pati Mercado. ¿Quién crees y cómo ves las cosas, Jorge? Pues mira, Pati Mercado ha dicho que no va. Ya lo había dicho antes Luis Donaldo Colosio. Entonces aquí están Dante y Álvarez Maínez. Cualquiera de los dos que esté, yo no veo otro en el horizonte de ese partido, aunque tiene pues mucha gente, hasta por ahí está Amalia García y está un hijo de Juan Ignacio Zavala, etcétera, etcétera. Yo no veo que ninguno de los dos entusiasme de ninguna manera al electorado. Va a quedar muy mal porque además sigue el enfrentamiento entre Enrique Alfaro, que ya había dicho que así no se hacían las cosas, se lo había dicho a Dante Delgado, con Dante. Entonces, los dos bastiones que tiene el Movimiento Ciudadano, Jalisco por un lado y Nuevo León por el otro, pues están divididos. En Jalisco porque Enrique Alfaro sigue en su bronca con Dante Delgado, y en Nuevo León porque después de este enredo en que hicieron, pues también las cosas están mal. Si Luis Donaldo Colosio dice, pues yo no le entro para nada a estas cosas, ahí se ven, yo me quedo aquí. Entonces, el único fenómeno plausible para ellos era que Mariana Rodríguez pues levantara a este muchacho Samuel García, que resultó peor que lo metieran y luego lo sacaran, y entrampado en cuestiones judiciales. Por lo tanto, yo veo que vendrá un desplome de Movimiento Ciudadano. ¿Y a dónde se irá esa gente de Movimiento Ciudadano? Pues yo creo que se va a ir algunos a Morena y otros a la abstención, porque Xóchitl Gálvez no es un referente para este conglomerado de Movimiento Ciudadano muy presente. No olvidemos que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó la señora Xóchitl y no sabía ni el título de su libro, y el título de su libro nuevamente vuelve a utilizar palabras
que a los jóvenes pues no les gustan o les parecen incluso obsoletas. Eso de cabrona y medio, pues para ellos ya no dice nada. Ellos están metidos en otro sendero en el que van con cosas más triviales, pero que a ellos les interesan más. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿cómo ves la situación de Movimiento Ciudadano? ¿Crees que tienen alguna pieza con la cual puedan tratar de levantar electoralmente para el año que entra? En fin, ¿qué opinas, Marta Olivia, por favor? Tu micrófono, Marta Olivia. A ver, perdón, estaba Ya. leyendo los trascendidos pues de que un grupo de Movimiento Ciudadano pues está rechazando la posibilidad de que Álvarez Maínez sea el candidato presidencial, algo que también ya lo rechazó Marta Tagle. Y bueno, con esto empieza una serie de especulaciones en torno a la figura que va a estar ahí. A mí, yo me voy más por el lado también de mujeres. Digamos, el ideal que pudiera ser la candidata presidencial, pues lamentablemente Pati Mercado ya ha dicho que no. Lástima porque es una figura política respetada por el trabajo que ha hecho por las causas feministas y a favor de los derechos. Así que, ¿quiénes quedan? Voy a hacer esta especie de nombres que se han mencionado, que están cercanos. Pues está la senadora expriista Claudia Ruiz Massieu, quien ya forma parte del grupo parlamentario de MC en la Cámara Alta y a quien se le ha visto bastante cómoda con el Partido Naranja. Ella anunció sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial por el tricolor, pero sus desencuentros con Alito Moreno la llevaron a dejar el partido y a irse a MC. Otros perfiles del Partido Naranja son la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo, también está la senadora por Nuevo León, Indira Kempis, otros personajes, el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, y bueno, pues también se hablaba de Dante Delgado, que no podría ser también. Entonces, se viene una decisión importante para MC, jugar dentro de la estrategia política que representa tener a otra candidata presidencial en el 2024, para que sea una decisión entre mujeres o postular al único hombre el próximo año. Se viene en esta situación interesante. Creo que la apuesta sería por mujer. ¿Por qué? Pues porque si es hombre, pues de los 6, 7 puntos que trae, pues pueden ir para abajo. Al menos el ser una mujer podría dar la opción, al menos de no estancarse o al menos de subir un poco, porque hay otra opción para el electorado. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, pues vamos a otro tema que es la presentación de este equipo de preparación rumbo al plan de gobierno y que pudiera integrar una especie de apunte de un futuro de algunos de ellos como miembros de algunos espacios del gabinete de Sheinbaum, si es que gana las elecciones. ¿Qué opinas de esa mezcla de perfiles? Destaca, entre otros, entre críticas, pero bueno, destaca el hecho de Javier Corral, expanista de 40 años de militancia en el Partido Acción Nacional, exgobernador de Chihuahua, y no estuvo en el estrado hasta donde vi, pero sí abajo entre los invitados Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca. En fin, ¿cómo ves todo ese equipo, Salvador? Sí, además de los personajes que ya se esperaba, como Juan Ramón de la Fuente, que va a coordinar estas mesas de diálogo de expertos para hacer el proyecto de nación de Claudia, y Arturo Saldívar, el exministro, Omar García Harfuch, destaca un perfil de personas académicas o con doctorados, como está, por ejemplo, Gerardo Esquivel, que estuvo en la Subsecretaría de Hacienda y en el Banco de México, y es un académico muy preparado, muy respetado. Tenemos también ahí en ese grupo otro perfil de doctores, de gente relacionada con la ciencia, y pues eso me llama la atención. Se empieza a hablar de un perfil de Claudia, que el estilo personal de Claudia, al ella ser una persona que viene de las ciencias, de la física, de la ingeniería, está acercando a personas de esta naturaleza,
y me parece que eso es interesante, sobre todo para coordinar las mesas, escuchar a los ciudadanos y a los expertos que puedan aportar algo para el proyecto de nación. Me parece que la semana pasada comentábamos que hacía falta ver en lo económico quién se iba a acercar. A mí me llama la atención que se acercó a Gerardo Esquivel. En la política social no alcanzo a ver quién pudiera ser quien pudiera encabezar la cartera del bienestar, para ver hacia dónde van a ir los programas sociales, pero a nivel cultura hay una poeta indígena, está Susana Harp, están otros personajes que pueden ahí aportar de manera interesante. A mí me parece un paso interesante que mientras se desgañitan PRIAN y MC, Claudia sigue dando como pasos que le muestran sustancia, que le muestran un talante presidencial, y pues son tiempos importantes porque los ciudadanos estarán ya algunos percibiendo estas acciones de corte mucho más serio a los pleitos en los que están sumergidos la oposición. Muy bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este equipo de preparación de plan de gobierno de Claudia Sheinbaum? Jorge. Pues que tenemos de todo como en botica. Y hay, como dice Salvador, no solamente científicos como Jorge Marcial y David Kersenovich, que es un hombre que dice que hay que tener salud universal para todos y tiene un proyecto, algo que no se hizo en este sexenio. Incluso en este sexenio fuimos para atrás en salud terriblemente, cuando se desapareció el Seguro Popular y luego el INSABI y luego esa farmaciota en Huehuetoca, que yo no la entiendo en estos años, ¿no? Tener esos gigantescos almacenes para lo que sea, es lo contrario de lo que se hace en el mundo. En el mundo, al contrario, se trata de hacer las cosas lo más rápido posible. Ya hablabas con Claudia Villegas hace rato, la relocalización es eso, no tener los grandes aparatos, etcétera. Sí. Bueno, por ese lado está bien. Luego tenemos a una empresaria, Altagracia Gómez, de Minsa, y algunos miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces vemos mayor pluralidad. A la poeta Irma Pineda, que está porque se haga en serio el Consejo para prevenir la discriminación, y no como en este sexenio que no tuvo esas características. Pero también hay estos negritos en el arroz que tú señalas, como Alejandro Murat. Bueno, estuvieron en esa presentación dos mujeres importantísimas, Ifigenia y Elena Poniatowska. Ya desgraciadamente a la mejor hasta le invitaron, no estuvo, quien se retiró, y le mandamos un gran saludo porque ha sido una maestra de nosotros, de la entrevista a Cristina Pacheco. En fin, hubo de todo, pero yo veo una variedad interesante en algunos sentidos, pero muy politiquera en otros. Es decir, ¿quién va a ser realmente el plan de trabajo? Y no hay que olvidar que estuvo flanqueada la señora Claudia Sheinbaum por dos personajes que han estado con López Obrador desde hace tiempo. Uno, Juan Ramón de la Fuente, que desde hace años el señor López Obrador dijo: será mi secretario de Gobernación si gano una de las batallas por la presidencia, donde le hicieron fraude, y Arturo Saldívar. Entonces, hay personajes, como decía Salvador, Gerardo Esquivel, que se fueron enojados con López Obrador porque
no tenían esa idea económica que tiene ahora Rogelio Ramírez de la O. Entonces, ¿cómo lidiar con todo ese universo? Ponerlo en sintonía de hacer un proyecto, plan de acción, no lo sé. Creo que va a tener más dolores de cabeza Juan Ramón de la Fuente y varios, porque hay ahí, como insisto, de todo como en botica. Bien, gracias, Jorge. Marta Olivia, ¿qué opinas de la integración de este equipo? ¿Qué nombres eh, eh, son resaltables, positiva o negativamente, Marta Olivia? Sí, muy interesante revisar esta lista de 10 hombres y 7 mujeres que conforman este proyecto de nación. Recordemos que esto lo presentó también el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2017 y repite Olga Sánchez Cordero, quien hace 6 años era anunciada como la eventual secretaria de Gobernación. También me sorprende no mucho, ahora está el hijo, ahora va a ser el padre, que ha estado Lorenzo Meyer, el intelectual e historiador, en esta lista. Interesante que sea el coordinador general Juan Ramón de la Fuente, quien hace unos meses era embajador y representante permanente de México ante la ONU y que en algún tiempo se le nombró como posible candidato presidencial independiente. También destacan los nombres más mediáticos que aún están, pues Arturo Saldívar, recientemente dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Pepe Merino, el ex secretario de Seguridad Ciudadana, ya no nos sorprende mucho, Omar García Harfuch, la senadora Susana Harp, el ex gobernador panista Javier Corral, que ya le venía haciendo ojitos a la cuarta T desde hace un par de años, y bueno, también la lingüista Violeta Vázquez Rojas. En fin, me parece una mezcla interesante de figuras políticas de diferentes contextos que nos da un adelantito de lo que será el eventual gabinete del próximo gobierno, Julio. Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, figuras destacadas en este equipo de Claudia Sheinbaum, la exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar, ministro en retiro también, con una salida muy polémica, y bueno, ahora sí que noticias nuevas van desplazando las viejas y ya pareciera que no estamos tan atentos al proceso de la segunda terna que ha enviado el presidente de la República para que se elija a quien ocupe el asiento que dejó Arturo Saldívar. ¿Cómo vas viendo ese proceso tanto para la sustitución en la Corte como la bandera electoral de la reforma al Poder Judicial? Salvador Frausto. Sí, bueno, pues ese otro show sobre la elección de la ministra que entra a sustituir a Arturo Saldívar, me parece que en la primera ronda pues estaba Albores, la hermana de la secretaria de Gobernación, que parecía muy preparada y demás. Incluso veo a algunos columnistas que dicen, pues ya mejor ella que pongan a cualquiera, ¿no? Porque finalmente el método va a ser así. Si después de determinado número de ternas que mande el presidente López Obrador no se pone de acuerdo el Congreso en elegir a una, pues el presidente puede poner a quien él quiera en esa posición, y sin duda pues va a ser alguien cercano a la cuarta transformación. Ahora bien, hay que recordar cómo eran estas elecciones en la época del PRIAN. Los perfiles que se eligieron en los sexenios de Enrique Peña Nieto para atrás eran perfiles de ministros pues ciertamente conservadores, que comulgaban con las ideas ya sea de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox o de Ernesto Zedillo, y iban al Congreso. Estas ternas eran impugnadas en aquel tiempo por el PRD principalmente, y quedaban estos ministros de perfil más conservador. Ahora bien, es natural que en la lucha política el gobierno
de López Obrador impulse perfiles progresistas, más cercanos con las ideas de la izquierda, y esa es la lucha que siempre ha ocurrido en la Suprema Corte. Ahora muchos se desgarran las vestiduras diciendo, bueno, pues ahí vemos a pura gente de izquierda o cercana a los grupos de izquierda. Pues sí, pero en el pasado era al revés, eran cercanos. Ahí tuvimos a Medina Mora y a otros personajes, pues claramente cercanos con el poder conservador. Entonces, me parece que ese bastión después del show va a ser una mujer cercana al movimiento que encabeza López Obrador. Bien, gracias, Salvador. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge Meléndez Preciado, por favor? Bueno, como decía Salvador, muchos, incluso críticos, opositores, radicales de López Obrador, dice, ya no le den más vueltas al atole, ni estén oponiéndose a los que manda el presidente, ni nada. Bueno, ahora cambia a su consejera jurídica, María Estela Ríos, por Heréndira Cruz Villegas, una persona que yo conozco mucho, pero que ella ha estado toda su vida dedicada a los derechos humanos. Y yo creo que van a elegir con el apoyo de algunos personajes de la oposición a quien tuvo 59, 69 votos, que es la señora alcalde. Ella seguramente será en esta segunda ronda elegida, ya no se llegará a la tercera, porque como señalaba también el maestro Frausto, en la tercera pues podrá elegir el señor López Obrador a quien le dé la gana. Y si ellos ven que aquí el personaje por el que algunos de ellos seguramente de la oposición votaron a favor, pues es más viable para esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, bueno, ha hecho también, hace rato estábamos hablando del caso de MC y de Samuel García, y también mete su cuchara por aquí, por allá, con jueces del Distrito Federal que dictaminan qué hacer en Nuevo León. Pues ya hay que poner cierto orden ahí, y obviamente que va a tener una tercera persona ahí con los inconvenientes que ya el propio López Obrador ha dicho con algunos de sus propuestos, y que ya sentados en la silla cambian de opinión, lo cual es lógico en cualquier cuestión política. Así tengas tú a alguien muy cercano y creas que va a seguir tus directrices, pues no. Por eso quizás Claudia Sheinbaum invitó a Susana Harp, acordémonos que ella iba a ser candidata a la gobernatura de Oaxaca, por eso invitó a Gerardo Esquivel, con el cual López Obrador tuvo algunos roces, por eso no invitó a Hugo López-Gatell ni a Marx Arriaga a estas plataformas, porque la señora Sheinbaum pues, también dice, pues yo tengo a los míos y debo de hacer cosas como yo quiero. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de esta segunda terna y rumbo a la corte y todo lo que se está dando alrededor, y si esto es la bandera electoral principal para la próxima, pues para la campaña que ya pronto estará en su fase oficial, pero está ahorita en términos extraoficiales? Marta Olivia. Sí, me parece que la mayoría, yo lo que he estado viendo es que posiblemente los senadores van a rechazar esta segunda terna por el mismo motivo por el que fue rechazada la primera, bajo este argumento de que todas las aspirantes son cercanas a AMLO. Alegato que seguramente es político electoral, como lo han expresado ya las voces del PRI y del PAN, quienes señalan que el nombramiento del sucesor de Arturo Saldívar debería de corresponder a quien quede al frente de la presidencia de México,
después del proceso del 2024. Recordemos que con el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte ascendería a 5 los miembros del máximo órgano judicial designados por López Obrador. También nomás para recordar este detalle: Juan Luis González Alcántara de Carrancá, Yasmín Esquivel Moza, Ana Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz Aif y la próxima ministra por designar. Y aquí la duda, o aquí lo que me hace mucho ruido es, bueno, sí son mujeres. López Obrador ha reconocido que son cercanas a él, ha dicho que es un orgullo estar cerca de estos personajes. Sí están vinculadas a mí, hablo de la primera propuesta cuando dijo, pero al mismo tiempo es gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, él ha señalado que no establece relaciones de complicidad. Sin embargo, aquí la duda es, sí, ¿a quién van a servir? ¿A la justicia, o debemos de creer a ciegas que el hecho de que está diciendo que son incorruptibles lo van a hacer? Aquí sería bueno subrayar para qué se eligen a esas ministras de la Suprema Corte. Y el otro detalle es, queremos una justicia, ni deberíamos de estar hablando de las características, sino que no sirviera a ningún grupo, sino que se estableciera y fueran sus declaraciones, sus determinaciones judiciales en estricto sentido. Hasta ahora también hemos sabido a quién le han servido estos nombramientos. Y me entro en esta duda porque González Alcántara y Carrancá se convirtió en el ministro defensor de ciertos panistas y, bueno, uno destacado, Francisco García Cabeza de Vaca, a pesar de que fue una propuesta del presidente. Ahí me queda la duda, es como el decir que son honestas, que son íntegras, me parece que al final son nombradas para favorecer a un grupo en el poder. Bien, gracias, Marta Olivia. Bueno, pues va caminando todo el tema y sigue estando en el centro de todo en este momento lo de Nuevo León. Salvador Frausto, del otro lado, ¿cómo ves Xóchitl Gálvez? ¿Cómo ves al ahora FUC? ¿Qué? Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo vas viendo pues a la otra parte que es ya ahorita en solitario Xóchitl Gálvez? Sí, bueno, pues parecería un contrasentido que de las primeras declaraciones de Xóchitl Gálvez, después de que el PRIAN le bloquea la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, de Samuel García, le tiende la mano a Movimiento Ciudadano y le dice, pues jálense con nosotros, ¿no? Vénganse para acá, después de que los golpean, ¿no? Más bien crearon una herida en la que ya me parece prácticamente imposible, si en algún momento algunos pensaron, sobre todo porque en el grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano había voces que sí querían o quieren juntarse con la gente de del PRIAN. Pues este golpe tan duro a Samuel García, pues hace imposible, enemista al PRIAN con Movimiento Ciudadano y hace que pues ahí vaya a haber un enfrentamiento durante la campaña más rudo de lo que se esperaba entre estas dos fuerzas políticas. Vemos que no crece, como decíamos hace un momento, la candidatura de Xóchitl Gálvez. Está incluso el rumor en Radio Pasillo de que podrían bajar a Santiago Krill como coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez para poner a Riquelme, el gobernador de Coahuila, que también ha dicho que no, que él se espera hasta que termine su gobierno, pero están todavía ahí una serie de rumores, no hay nombramientos importantes. Ya un poquito puso a Kenia López Rabadán como jefa de oficina, pero no se le ven nombres interesantes que se acerquen a apoyar esa campaña. Y a mí lo que me parece es que el crecimiento de Xóchitl Gálvez tiene ese techo, que es la cantidad de ciudadanos que odian al obradorismo, que es
ese 30% del que hemos hablado durante ya muchos meses. Hay un 30% que se deposita en la figura que sea la que encabece al frente. Ahorita Xochitl tiene 29%, pero hace 3 meses era 30%, y hace año y medio era 30%. Es decir, no sube, es la candidata del 30%. No hay un aspirante del lado del prianismo que empuje, que despierte más emociones, y ese es la figura que podría surgir del lado de Movimiento Ciudadano, que ahora se le complica, porque si eligen a alguien que no entusiasme y la caballada se ve flaca para los naranjas, sí puede repartirse ese voto entre el PRIAN y entre la coalición de Morena y entre los indecisos. Y por cierto, comento un asunto más, porque lo veo en los comentarios y lo he visto en redes sociales, el tema de que podrían poner a Mariana Rodríguez presidencial. Ella no puede por ley. Claro. Tendría que tener 35 años el candidato presidencial, y tendría que haber dejado su cargo 6 meses antes, porque otros dicen, bueno, Alfaro se podría lanzar. No, pues Alfaro es gobernador, tuvieron que haber renunciado el 2 de diciembre a más tardar, y tener más de 35 años. Entonces tampoco está habilitado, por ejemplo, en ese caso, Luis Donaldo o Colosio. Lo subrayo porque veo algunos comentarios de nuestra audiencia y probablemente pueda ser útil esa información. Bien, Salvador. Y también en los comentarios platican mucho de una aparición felina tras de ti, porque por ahí se asoma, como luego dicen, un lindo gatito. ¿Qué les dices a quienes preguntan el nombre y más detalles de este tema? La gris con manchitas naranjas, que se me hace que lleva Movimiento Ciudadano, se llama Yusuf. Y la otra, que es más chiquita, tiene apenas un año, Yusuf, que es la que creo que anda más juguetona. Y Kira es la más grande, que es amarillo con negro y blanco. Tricolor. Que anda el PRD. Creo que es el PRD. Y su declive. Nuestro amigo Zambrano. Ándale, pues tienes ahí toda la felinidad partidista representada en colores, cuando menos. Gracias, Salvador. Marta Olivia, ya estamos a las 2 de la tarde con 51 minutos, así es que un postrecito puede llegar con el tema que tú desees en este lunes 4 de diciembre, que de muchos temas hemos hablado, pero ahora, por favor, lo que tú desees, Marta Olivia, postrecito. Rápidamente, yo quiero citar el tuit de Samuel García, por si muchos no lo habían visto. Dijo sobre el video del corrupto de Alito y Xóchitl solo 3 cosas. 1, como decimos en el rancho, achillidos de cerdo, oídos de carnicero. 2, Xóchitl, seguirás en caída libre porque eres la peor candidata en la historia de México. Y 3, mexicanas y mexicanos, ni un voto al PRIAN. Se ve claramente los afectos de Samuel García hacia dónde está tirando. Y bueno, esa es una. Y otra, cayó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, fuertemente apoyado, se dice, por el general Audomaro Martínez Zapata. Salió del gobierno, lo hicieron renunciar, no sabemos dónde está, y llega Dámaso Anaya Alvarado, primo del gobernador Américo Villarreal. Anaya en quinto grado, pero es Anaya. Así que con ese postrecito, Julio. Dale, bueno, pero ha estado bien movido ese asunto, Marta Olivia, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector, acusaciones, señalamientos, reacomodo de piezas, ajustes de cuentas políticos, justicia en general. ¿Estamos en presencia de qué, Marta Olivia? Sí, en presencia de recuperar el gobierno para la 4T. Recordemos que de los 3 poderes, el judicial está empanizado al 1000%, está todo el panismo ahí. El Congreso del Estado está dividido, no ha podido avanzar como debiera. ¿Por qué? Por la compra de diputadas de Morena para el PAN, y no se puede avanzar mucho por ahí. Empezaron la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha sido acusada de ser la financiadora de la campaña del Partido Acción Nacional,
Cuando Cabeza de Vaca estuvo ahí, tuvo como secretario de administración a su primo, Hugo Guerra García, y durante este periodo, y siendo secretario de Finanzas el que fue rector, el que se acaba de renunciar, pues hay una investigación de la UIF de una estafa maestra por 450 millones de pesos. Recordemos que la UAT tiene un presupuesto cercano a los 8,000 millones de pesos. Habíamos dicho aquí también que Guillermo Mendoza Cavazos lleva 17 años manejando las finanzas del Estado y podría ser el personaje más rico de Tamaulipas, a costa del erario. Su esposa, Imelda Sustaita, una especie de Mariana Rodríguez, haciendo TikToks y queriendo ser influencer, pues ya no va a poder hacerlo porque pues ya su esposo ya cayó de la gracia y de todo. Aquí lo importante es no caer de la gracia, sino que sean investigados esos desfalcos como sea, que parte de la negociación y de la renuncia no tenga que ver con seguir la impunidad en Tamaulipas. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador, bueno, ¿cómo vamos ahí? Salvador Frausto, sigue Jorge. ¿Quién es el siguiente? Bueno, Jorge Bostre, por algunas favor. cuestiones. Mientras Claudia Sheinbaum hace esta reunión, que yo le he llamado como en botica, en los medios insisten en que ahora sí va a tener un equipo la señora Xóchitl Gálvez. Insisten, un día sí, otro no, pero no se ven. Y dicen, estará ahí Julio Frenk, estará el exsecretario de Hacienda de este sexenio, Carlos Ursúa. Estará, y no llegan a la reunión con Xóchitl Gálvez, o sea, que solamente los medios impresos van o quieren levantar la idea de que ahora sí va a despegar Xóchitl y va a tener no solamente una serie de apoyos y va a estar adelante. En segundo lugar, ya había dicho, y mando nuevamente mis condolencias a las familiares, sobre todo a Laura Emilia Pacheco, la hija de Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco. Y hoy me enteré que murió un compañero mío del Partido Comunista, que por cierto, los del Partido Comunista, ex del Partido Comunista, están muy desconsolados porque dicen que Claudia Sheinbaum no puso a nadie en este equipo que viniera del Partido Comunista. Me causó risa porque si pone a alguien, pues, ¿qué importancia tiene si no va a hacer una serie de cosas, como hemos visto que han estado comunistas al frente de algunas tareas y luego los bloquean? Entonces me da mucha risa. Pero un compañero que se llamó Fernando Mejía Barquera, que hizo un gran libro en 2 tomos que se llamó La industria de la radio y la televisión 1920-1960, cuya directora de tesis fue Fátima Fernández Chrysler, también otra gran investigadora de ese asunto, y que después Fernando hizo un libro sobre el IMER. Supe que acaba de morir, era profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mucho más joven que yo, pero creo que es lamentable que este tipo de personajes que en realidad han analizado a profundidad muchos temas fallezcan o se retiren por causas de salud. Un abrazo tanto a las personas de Cristina Pacheco como a la esposa y a los hijos de Fernando Mejía Barquera. Muy bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, postrecito para cerrar este programa, por favor, Salvador. Sí, bueno, pues que se complica la carrera presidencial sin candidato de Movimiento Ciudadano en lo que resta de este año, porque son los últimos esfuerzos de las precampañas donde ya no podrá participar Movimiento Ciudadano formalmente, pero sí vemos en este tuit que Marta Olivia nos hizo el favor de mostrarnos en el momento en el que
parece que lo subieron cuando estamos en plena tertulia en estos momentos. Me parece que va a ser una campaña contra el PRIAN, Movimiento Ciudadano, o por lo menos el ala cercana a Samuel García, me parece que no va a perdonar este agravio, esta afrenta que le hizo el PRIAN y que le ha venido haciendo a lo largo de su gestión como gobernador. Me parece que hacia allá va a ir una especie de andanada contra ni un voto al PRIAN e identificar a Xóchitl Gálvez con estos colores de estos partidos, pues no le hacen ningún favor. Por otra parte, comentar que, pues sí, la incursión en la campaña de Claudia Sheinbaum del ex gobernador de Chihuahua, de Javier Corral y de Murat, de Alejandro Murat, el otrora priista, de ex gobernador de Oaxaca, implica este acercamiento a los grupos del PRI y del PAN que quieran salirse y que quieran ir alimentando las filas de Morena, como lo hizo ya Andrés Manuel López Obrador en su campaña del 2018. Me parece que está ahí sumando algunos perfiles que pueden generar críticas por una parte, pero por otra parte le abren la puerta a ciertos contingentes de prianistas inconformes con lo que está ocurriendo en el frente, que es un desbarajuste y una serie de pleitos. Zambrano peleado porque no le dan posiciones en el Congreso, Alito pues que se chamaqueó a todos los demás, Marco Cortés pues bajo fuego de su partido, porque aunque el PAN tiene mayor cantidad de presencia en el país y más gubernaturas, tienen 5 gubernaturas frente a 2 del tuvieron menos posiciones, van a tener menos posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados con lo que se dibuja hasta el momento. Y sobre lo que decía Jorge, sí, creo que mañana ya es el día que anuncian el equipazo, el gabinetazo de Xochitl Gálvez. Así que, Jorge, mañana por chat lo empezamos a comentar, si te parece bien, hasta esperando que el lunes Julio nos pregunte sobre ese super gabinetazo. No, o sea, mañana mismo comentamos y analizamos, en fin, porque bueno, va pasando todo con tal rapidez que no sabe uno ni qué sucede. En fin, pues Marta Olivia López, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, compañeros. Siempre es un placer coincidir con ustedes. Gracias. Jorge Meléndez Preciado, buenas tardes. Abrazos a todos los que estamos aquí, a la audiencia y a los que hacen posible esta tertulia, como dice Salvador, muy refrescante siempre. Muy bien. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias, Marta. Gracias, Julio. Buena semana.